días caída, a lo mejor algunos intentaron entrar y hubo algún problema, pero ya está funcionando. Eh, bueno, estamos muy contentos por la cantidad de inscriptos y la diversidad de los inscriptos que a este encuentro, evidentemente el tema y los disertantes que nos acompañan hoy en el club, bueno, llamaron la atención y el interés de ustedes. Vamos a hablar de estrategias de manejo de transición para lograr vacas sanas y fértiles. Nos, hay personas inscritas de 16 provincias de la Argentina, hay muchos asesores, pero también hay productores y productoras, investigadores, docentes, operarios de tambo, comerciantes, así que les agradecemos mucho eh, el interés y que estén hoy acá. Nos van a estar acompañando, primero haciendo una breve presentación ahora Miguel Taberna, coordinador del Programa Nacional Leches del INTA y integrante del equipo de gestión de nuestro club. Pablo Rocó, que es médico veterinario del INTA Rafaela, y Matías Tangaferro, quien, bueno, es de la zona, está viviendo en este momento en la zona, estudió y hizo su magíster en la Universidad Nacional del Litoral, y luego vivió hasta hace muy poquito en Estados Unidos, donde se doctoró en Cornell y trabajó y fue líder de equipos de investigación espero estar diciéndolo bien, Matías, bueno, en empresas y institutos, y sigue ahora trabajando de vuelta en la Facultad de Veterinaria. Eh, Le doy la palabra a Miguel y les volvemos a agradecer que nos acompañen en este 14 encuentro virtual del club. Bueno, muchas gracias Mariana, buenas tardes. Bueno, muy contento de retomar estas reuniones a la tardecita. La verdad que nos dio muy buen resultado, por eso de alguna manera estamos un poco copiando el calendario, digamos, de trabajos del Tambo. Nos dio muy buen resultado esto de asociar por ahí situaciones que se dan con las reuniones. Bueno, el hecho de tener una plataforma y el contacto con ustedes nos permite ir mapeando, ir viendo, digamos, cuáles son las demandas. Y en este caso nos pareció muy interesante, muy importante vincular el tema de todo lo que es el manejo de la vaca de transición y la vaca parida en los primeros días de lactancia, que es un poco lo que se está dando en la mayor parte de los tambos en la zona, digamos, hay un pico de producción y bueno, está muy bueno que podamos desarrollar este tema porque bueno, sabemos claramente que en este momento, desde el punto de vista productivo, reproductivo, se juega en gran medida la producción del resto de la lactancia y lógicamente del tambo. Afortunadamente las relaciones de precios han mejorado sustancialmente, lo cual, digamos, también es una oportunidad para trabajar de una manera muy profesional esta etapa y sacar el máximo provecho productivo y económico. Así que, bueno, a diferencia de otras veces, convocamos a dos profesionales jóvenes, muy jóvenes, que lógicamente van a estar a la altura, digamos, de lo que demanda la audiencia y no tenemos duda de que van a abordar claramente este tema que vuelvo a repetir, va a ser es de sumo interés para todos y queda reflejado por la cantidad de inscripciones. Así que bueno, no lo robo más de tiempo y los dejamos directamente con los expositores, ¿no es así, Mariana? Estás muteada, Mariana. No, perdón, le damos la palabra sí, a Pablo que comience. Bueno, buenas tardes Acá a hay, todos. perdón, antes hago una breve, acá hay alguna persona, pero es la única creo que dice que tiene dificultad para escuchar. Entiendo que los demás están escuchando correctamente. Sí, se escucha bien, se escucha perfecto. Gracias. Dale, Pablo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mariana, Miguel, por la presentación. Eh, Como Miguel decía, básicamente el tema que vamos a tratar de abordar hoy es
lo que implica el periodo de transición de las vacas lecheras. En sí vamos a tratar de abordar la temática a partir de la prevención de enfermedades y cómo lograr vacas sanas luego del periodo de transición para que estén aptas para el periodo de reproducción. Creo que es de público conocimiento ya lo que es el periodo de transición, pero básicamente es el periodo que comprende esos 40 días alrededor del parto, o sea, 20 días antes del parto y 20 días, voy a poner el cursor, perdón, 20 días previos al parto, cuando las vacas ingresan al preparto, y los 20 días posteriores al parto, que es cuando la vaca inicia la lactancia. Hay que considerar que en ese momento la vaca está no lactante, como vaca seca, luego de vaca seca ingresa al periodo preparto y luego del parto obviamente comienza la producción lechera y con eso la lactancia. Y hay 3 curvas bien importantes que tenemos que conocer y que son el punto de partida como para poder entender cuáles son los factores predisponentes a las distintas enfermedades que son tan comunes en este periodo. Y como vemos acá en el punteo verde es lo que grafica el consumo de materia seca de los animales. Por distintos factores, básicamente por el tamaño que ocupa el feto dentro de la cavidad abdominal, el rumen no tiene suficiente capacidad como para ingerir una cantidad suficiente de materia seca o de alimentos, como nosotros lo llamamos, pero también es súper importante los factores fisiológicos, hormonales y también los comportamentales propios del periodo periparturiento de la vaca, que hace que el consumo de materia seca disminuya hasta niveles por debajo, o sea, menos del 30%. Y hay que considerar que después del parto, en realidad días antes del parto, la glándula mamaria ya empieza a necesitar nutrientes para sintetizar el calostro. Y luego del parto, y a los 45, 50, 60 días en leche, se da lo que conocemos el pico de producción de leche, donde los requerimientos energéticos y proteicos para la producción de ese pico de leche son máximos. Obviamente, como el consumo de materia seca no es suficientemente alto e inclusive después del parto el consumo de materia seca no es que se dispara y puede alcanzar los requerimientos de la producción de leche, las vacas entran en un periodo que se llama balance energético negativo. Y en eso, para tratar de satisfacer la energía que requiere en realidad la glándula mamaria para sintetizar leche, comienza o echa mano a sus reservas corporales y empieza a movilizar grasas, y por eso es que los animales comienzan a descender la condición corporal. Como ustedes ven, la condición corporal podría ser de 3,25, 3,5, la condición al parto, y comienza a decaer y recién se empieza a recuperar a los 100, 120 días en leche, cuando el consumo de materia seca se restablece y la curva de producción empieza a descender. Y eso entonces lo que se genera es un balance energético negativo que está graficado con esto, digamos. La cantidad de energía que ingresa con los alimentos es mucho menor a la energía que se libera en la producción de leche. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir de los 35, 40, 45 días, depende el manejo que se haga en cada establecimiento y cuáles sean los objetivos, tenemos que iniciar con el periodo de reproducción. O sea que las vacas después del parto inician el periodo de espera voluntaria y a partir de acá nosotros tenemos que contar con ovulaciones que sean suficientemente fértiles como para que esos espermatozoides que nosotros introducimos a la vaca mantengan una concepción, y luego la vaca tiene que tener la suficiente capacidad de mantener ese concepto vivo hasta el final de la gestación. Entonces nosotros deberíamos a los 45, 30, 35, 45 días, lo que sea, depende del objetivo de la empresa, como dije, tratar de lograr una fertilización en el animal para que a los 120, 130 días en leche nosotros podríamos estar confirmando una gestación a primer servicio. Entonces, las vacas en el periodo de transición tienen importantes adaptaciones fisiológicas. Ustedes imagínense la glándula mamaria que estaba en un periodo de inactividad, en el periodo seco, y luego todos esos lactocitos tienen que ser estimulados para iniciar la producción de leche.
El rumen exactamente lo mismo, que tiene menos capacidad durante el periodo seco, y luego todas las papilas ruminales se tienen que elongar y demás para poder absorber todos los ácidos grasos volátiles que nosotros le aportamos con las dietas de alta producción, todas las adaptaciones metabólicas, el hígado principalmente, que recibe un montón de compuestos, sobre todo estos lípidos, estos ácidos grasos no esterificados que son movilizados para suplir los requerimientos energéticos. Hay también un cuadro importante de inmunodepresión y importantes cambios conductuales. Imagínense, me imagino que en el público hay muchas mamás también, todos los cambios que suceden en el carácter, los comportamientos y demás, cómo cambia a partir del parto, ¿no? Entonces, todo eso exactamente lo sufren o lo padecen los animales. Obviamente estos mecanismos están interrelacionados entre sí y dejan a la vaca en una importante condición de vulnerabilidad, que muchas veces, sumado a condiciones de manejo deficientes o ambiente deficiente, imagínense el cambio de un lote, las vacas están secas, ingresan a un lote de preparto donde tienen que establecer todo nuevamente, su jerarquía, tienen que consumir un tipo de dieta que es diferente al que venían consumiendo. Lo mismo después del parto, una vez que la vaca pare, ingresa un nuevo grupo de animales que nuevamente tiene que establecer su jerarquía y demás. Y obviamente, si hay manejo deficiente, donde la persona que tiene que traer y llevar los animales es un poco agresivo, eso puede perjudicar aún más. Y obviamente el ambiente, estas condiciones, como hemos pasado de las semanas previas, de mucha lluvia, barro, o cuando el barro después se seca, que termina lesionando los cascos de los animales. Entonces, hay un montón de condiciones de manejo y ambiente que si se tratan deficientemente sumado a la vulnerabilidad que tiene esa vaca durante el periodo de transición, van a precipitar la aparición de distintas enfermedades. Y esto le muestro, es un estudio que se ha publicado hace 2 años, y lo importante es que muestra muchos datos de la incidencia de algunas enfermedades durante el periodo de transición y durante toda la lactancia, pero lo importante es que es de nuestro país. En este estudio relevaron muchos tambos y sacaron datos de un software que se llama Dairycom, pero analizaron los datos de 21 establecimientos en donde vieron que la mayor porcentaje de enfermedades se presentaba durante el primer mes de lactancia. Fíjense, en este eje están ubicados los meses de lactancia y esto acá la cantidad de casos acumulados que hubo a través de los meses. Fíjense cómo en el primer mes de lactancia ocurren la mayoría de las enfermedades de las vacas lecheras. En este estudio se analizaron datos de 15.000 vacas. Entonces, fíjense la cantidad de vacas enfermas. Alrededor del 28% de las lactancias o de las vacas no tuvieron enfermedades clínicas. Y lo importante es este dato. Fíjense que el 72% de esas lactancias tuvieron al menos una enfermedad. Y fíjense cómo, por ejemplo, mastitis es una enfermedad que tiene alta incidencia durante el primer mes de lactancia y luego se mantiene durante toda la lactancia, pero también hay, por ejemplo, desplazamiento de abomazo, casos de hipocalcemia, enfermedades metabólicas, enfermedades reproductivas y demás. Y obviamente, acá también lo que analizaron es la producción de esas vacas de leche al pico y a los 305 días. Fíjense cómo las vacas que tuvieron al menos una enfermedad tenían un pico de producción de leche menor que las vacas que no tuvieron enfermedad. Y obviamente eso se traduce también en la lactancia cerrada a 305 días, donde hay alrededor de 150 litros de diferencia entre las vacas que tuvieron al menos una enfermedad y las que no tuvieron o no se describió ninguna enfermedad en esa lactancia. Y eso está muy asociado al desempeño reproductivo que tuvieron esos animales. Fíjense cómo cuantificaron el riesgo, digamos, de estar preñadas o de la cantidad de días abiertos que tuvieron esas vacas, hasta que el 50% de los animales estuvo preñado, en donde las que enfermaron a los 180 días recién
lograron una concepción y las que no enfermaron a los 126. Entonces esto nos está indicando que todas las enfermedades que tuvimos acá durante el periodo de transición o al menos en el inicio de lactancia hace que también afecte la reproducción. Y esto se relata hace muchísimos años, donde hay una importante interrelación entre las enfermedades y se sabe que las enfermedades que ocurren durante el periodo de transición tienen efecto de arrastre y algunos autores describen que hay efecto de arrastre hasta 4 meses posteriores a la enfermedad. Entonces hay que considerar que la vaca es una vaca enferma, no un órgano específicamente que está enfermo. Específicamente en el periodo de transición, por la vulnerabilidad, la exigencia metabólica que tienen esos animales, el estrés que sufren, muchas veces el animal termina desarrollando una enfermedad en un órgano que luego va a ir complicándose y que va a desarrollar otra enfermedad en otro órgano y en otro y en otro. Entonces las enfermedades se van a ir acumulando y agravando lo que conocemos como balance energético negativo. Porque se sabe bien que, al igual que nosotros, cuando estamos enfermos o las vacas están enfermas, lo primero que hacen es disminuir el consumo. Nosotros cuando estamos enfermos, tenemos síntomas de enfermedad, lo primero que hacemos es dejar de comer, nos recostamos y bueno, exactamente lo mismo hacen los animales. Y esto es un mecanismo evolutivo, un mecanismo de defensa, el dejar de consumir alimentos. Entonces, tenemos que entender que la vaca en el periodo de transición, como dijimos, tiene una depresión del consumo que se debe a distintos cambios conductuales, también fisiológicos, hormonales, y por tanto van a disminuir el consumo de materia seca. Lo que se grafica en esta imagen en realidad es un rumen con una porción del intestino, pero es importante entender que el tracto gastrointestinal, al recibir menor cantidad de comida por esa depresión del consumo, va a haber una menor absorción de ácidos grasos volátiles, que son básicamente los que van a llegar al hígado y luego aportar la energía, por ejemplo, para la síntesis de proteína o para la síntesis de grasa láctea. Además, tenemos que entender que ese rumen tiene que pasar en 40 días por 3 tipos o 4 tipos de dietas según el manejo que hagamos en el rodeo. Entonces, hay distintos tipos de dietas al que nosotros debemos ir adaptándolo y preparándolo, que van a tener distintos tipos de pasaje cada una de esas dietas. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que ese rumen está lo suficientemente preparado y adaptado, tanto en sus papilas, para tener una buena capacidad de absorción, como también preparar a todos los microorganismos que están dentro de ese rumen, que pueden ser más de 10.000 millones por mililitro, tenemos que prepararlos para que puedan ejercer su función de digestión sobre cada uno de los alimentos que nosotros le damos al animal. Entonces, todas esas condiciones fisiológicas que nosotros tenemos que preparar a los animales lleva tiempo y por eso es que se denomina también periodo de transición. Es una transición hacia el inicio de la lactancia que tiene muchísimas complejidades. A su vez, esa falta de energía, ese estrés en el que pasan los animales, genera debilitamiento de todas las uniones de las células y por tanto hay un mayor riesgo de absorción de patógenos y algunas toxinas que luego van a trasladarse a través del torrente sanguíneo e afectar distintos órganos. Pero una de las estrategias, como dije anteriormente, para tratar de suplir ese déficit energético que tienen los animales, la estrategia que tienen es básicamente movilizar las reservas corporales que estuvo acumulando esa vaca al final del periodo de lactancia. Entonces, empieza a movilizar esas reservas grasas y obviamente la lipólisis, como se denomina, es un proceso inflamatorio, lo cual recurre a un montón de células del sistema inmune, en este caso macrófagos, que van a ir a ayudar a ese proceso de desembolso de energía, llamados nefas o ácidos grasos no esterificados, como se conocen, para que lleguen al hígado y el hígado lo pueda metabolizar y generar la energía que necesita la glándula mamaria principalmente para la producción de leche. Y ese esfuerzo metabólico que lleva la movilización de grasas, el metabolismo de esas grasas para producir energía, lleva a un mayor estrés oxidativo. Pero lo importante es que esos ácidos grasos no esterificados que circulan a través del torrente sanguíneo llegan al hígado, en gran parte son metabolizados, pero el hígado a veces no alcanza a metabolizar suficiente cantidad
y empieza a generar una oxidación parcial y genera cuerpos cetónicos. En este caso está graficado como beta-hidroxibutirato. Que estos dos metabolitos lo que hacen es generar lipotoxicidad en muchas de las células, aumentar el estrés oxidativo y obviamente disminuir la capacidad de función, sobre todo de estas células que son parte del sistema inmune. A su vez, tenemos que tener en cuenta que veníamos de una vaca que estaba improductiva, perdón, más que improductiva, estaba gestando solamente, por lo cual no tenía necesidades para la producción de leche, y luego, previo al parto y luego del parto, tenía que empezar a sintetizar calostro. Todos esos lactocitos empiezan a sintetizar calostro y luego leche, y necesitan muchísima energía para producir esos 35, 40, 45, 50 litros de leche como tenemos en las vacas Holstein hoy en día. Por tanto, la glándula mamaria tiene un mayor uso de nutrientes, los requerimientos energéticos luego del parto se incrementan hasta un 300%, imagínense las necesidades de calcio también entre un 60 y 70%, debe llegar una mayor irrigación para que traslade todos esos nutrientes hacia la glándula mamaria, también sufre un proceso de inflamación local y además también, como nosotros abrimos el canal del pezón 2 o 3 veces por día, depende de la cantidad de ordeños que tengamos en nuestro tambo, vamos a tener un mayor riesgo de ingreso de patógenos en esa glándula mamaria. Por otro lado, el hígado recibe todos esos ácidos grasos que son movilizados de las reservas corporales y tiene que transformarlo en glucosa. Glucosa principalmente para que la glándula mamaria la capte, la transforme en lactosa y con eso sintetice la producción de leche. Entonces debe incrementar su actividad metabólica, principalmente la de oxidar, esterificar o formar cuerpos cetónicos de esos ácidos grasos. A su vez debe formar las proteínas, no solo para la glándula mamaria, sino que para mantener la homeostasis del resto de los tejidos. También obviamente tiene una mayor irrigación sanguínea, también sufre procesos de inflamación local y comienza cuando llegan muchas toxinas, patógenos y demás del resto de los órganos, empieza a sintetizar proteínas de fase aguda. O sea que el hígado cambia su prioridad metabólica para prácticamente convertirse en un órgano de defensa. Que básicamente lo que hacen las proteínas de fase aguda es inactivar algunos compuestos microbianos que llegan, por ejemplo, por el torrente sanguíneo a través del rumen, que tenía debilitadas sus uniones intracelulares, o a través de la glándula mamaria, o a través del útero. También moderar la respuesta inmune y previene los daños oxidativos de ese estrés oxidativo que se genera a partir de los radicales libres del metabolismo. Por otro lado, las células del sistema inmune tienen una menor actividad porque imagínense todo esa homeostasis que se empieza a quebrar a partir de que los nutrientes son dirigidos y captados básicamente hacia la glándula mamaria, que el hígado no puede sintetizar los nutrientes normales que se sintetizan en el cuerpo, entonces por tanto hay una menor actividad del sistema inmune, hay menor migración hacia el sitio de acción, hay una menor diapédesis, o sea, esa llegada al lugar de acción del sistema inmune, y también menor fagocitosis, esa capacidad de fagocitar o internalizar los agentes extraños para poder neutralizarlos. Y todo eso obviamente se interrelaciona y lo que termina generando es un cuadro de inmunodepresión, pero en realidad el sistema inmune está abocado a tantos órganos, tantos sitios que atender, que termina haciendo agua, como decimos vulgarmente, en algún sitio. Entonces, ¿por qué es importante la salud? La salud, como dije previamente, se asocia muchísimo con la reproducción. Y para que nosotros tengamos reproducción, lo primero que tenemos que contar es con un ovocito que sea de muy buena calidad, que sea ovulado y fertilizado en tiempo y forma para que la vaca pueda llevar adelante una gestación normalmente. Entonces lo que normalmente miramos como indicadores en los tambos es el intervalo que hay entre el posparto y la primera ovulación de las vacas. Eso es fundamental, determinar cuándo los órganos reproductivos tienen la suficiente energía y la suficiente capacidad metabólica para generar células que sean viables, que puedan ovularse y luego nosotros ser fertilizados, que va a hablar Matías de eso.
Pero lo que se ve en la bibliografía, lo que la mayoría de los autores describen, es que las vacas que tienen mayor producción de leche son las que están en mejor estado de salud y por tanto son bien alimentadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la partición de nutrientes, o sea, esa capacidad de la homeostasis, pasar a la homeorresis, de repartir nutrientes de manera adecuada y poder llegar a todos los órganos para que todos estén conformes, como diríamos, es lo que controla el intervalo hasta la primera ovulación en vacas sanas. Entonces, bien clave, el balance energético negativo asociado a las enfermedades del periodo de transición. Como dijimos, cuando nosotros tenemos una enfermedad, las vacas van a consumir menos. Cuando consumimos menos, vamos a tener un mayor balance energético negativo y por tanto también va a disminuir la producción de leche. Entonces, cuando nosotros tenemos vacas sanas, van a tener una alta capacidad de consumo, van a tener una alta capacidad de producción de leche y por tanto van a poder destinar energía también para la reproducción. Entonces, lo que se sabe es que el impacto de todas las enfermedades, que como dije están todas interrelacionadas entre sí, se asocia con disminución del consumo de materia seca. Y eso determina un retraso en la primera ovulación. Ahora, no sé si me expliqué bien, pero le voy a dar paso a Matías para que siga con la parte de reproducción. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Mati. Sí, sí, se escucha perfecto. Estoy viendo si voy a compartir la presentación o la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, Sí, vamos a poner Matías, con perfecto. presentación. Ahí está. ¿Ahí ven bien? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, como habrán visto en esta primera parte, Pablo mencionó dos palabras que son fundamentales y las mencionó muchas veces. Si esto fuera un juego de los que juegan los americanos, o juego de cada vez que mencionaba una palabra tenés que tomar un trago, estaríamos todos borrachos por mencionar dos palabras. Una es metabolismo y otra es inflamación. ¿Sí? Estamos mencionando todo esto en lo que es el periodo de transición. Ahora, ¿cuáles son las claves para el éxito reproductivo? Y esto viéndolo así de una perspectiva muy grande, ¿no? Necesitamos, en primer lugar, órganos reproductivos sanos, ¿sí? Útero sano, ovarios sanos. Pablo estuvo hablando mucho de la enfermedad general de la vaca, ¿sí? Ahora, esa enfermedad, ese útero sano y esos ovarios sanos son fundamentales para llevar a cabo una preñez exitosa, ¿sí? Y la enfermedad de estos órganos puede ser por una agresión directa o por una agresión indirecta relacionada con una enfermedad sistémica del animal. Y para, en todo caso, ¿sí? Lograr un útero sano y lograr un ovario sano al momento en que queremos preñar al animal va a depender fundamentalmente del periodo de transición. Y como te mencionaba antes, la clave del periodo de transición son estas dos palabras: metabolismo, ¿sí? La parte metabólica del animal y el proceso inflamatorio. Están determinados por un montón de factores, entre ellos lo que es el balance energético, que también fue otra palabra por la cual podríamos tomar otro trago ahora. Y por otro lado, la otra parte que es fundamental para preñar un animal es, obviamente, ponerle semen a la vaca, ¿sí? Inseminarla. Ahora, cuando hablamos de poner semen a la vaca, inseminarla o tener un toro, como lo quieran manejar, claramente la inseminación tiene muchas ventajas, pero bueno, no vamos a meter en eso. Nos referimos a todo lo que es un programa reproductivo, es decir, por ejemplo, nos vamos a basar en hacer un programa que se basa pura y exclusivamente o mayormente en la detección de celos, ¿sí? En este caso, es decir, cómo vamos a presentar a ese animal para ponerle el semen, ¿sí? O nos vamos a basar en programas más fuertemente dominados o con un 100% de tiempo fijo. ¿Qué otra cosa va a determinar que la vaca sea elegible para ponerle semen? Es el periodo de espera voluntaria. ¿Cuánto tiempo la vamos a esperar por posparto para que se convierta elegible? La otra parte fundamental es la técnica de inseminación, a donde vamos a apuntar, etc. Hoy, dado la temática de esta charla y lo que veníamos hablando, nos vamos a focalizar en esta parte, la primera parte, en lograr, en cómo podemos manejar la transición, ¿sí? Para tener útero sano, ovarios sanos
que nos permitan preñar a esa vaca lo antes posible. ¿Sí? Vamos a dejar este tema para otro día, aparte de programas reproductivos, porque eso es un tema por sí solo. ¿Sí? Como Pablo mencionó, y vieron ese gráfico donde todas las enfermedades estaban relacionadas y cómo los ácidos grasos pasaban por el hígado, y mostró muchos órganos distintos de cómo interactuaban o cómo se interrelacionaban. Bueno, esto es parte de lo mismo, un poco simplificado, pero para que vean que tanto las enfermedades uterinas como los problemas ováricos están todos en parte relacionados, ¿sí? Y dependen también de la nutrición. Por ejemplo, la nutrición tiene un efecto directo en el sistema inmune, ¿sí? Donde puede haber una función normal, una función alterada de los neutrófilos, entre otras partes del sistema inmune. También puede tener un efecto o no causante directo, pero ser un factor que contribuye al daño uterino, por ejemplo, por un tamaño fetal muy grande, por una sobrenutrición en el último tercio de la gestación, o un animal obeso, etcétera, puede llevar a daños uterinos causados, por ejemplo, como muerte fetal, gemelos, distosia, cesárea, etcétera. También está relacionado con las enfermedades metabólicas. Volvemos a esta parte, ¿no? De inmunidad, de proceso inflamatorio y de metabolismo. Dentro de las enfermedades metabólicas, o distintas enfermedades, las más comunes en vacas lecheras, tenemos la hipocalcemia y cetosis, directamente relacionada con la nutrición, directamente relacionada con el sistema inmune, relacionado también con daños que puede haber uterino, por ejemplo, hipocalcemia, vamos a tener falta de contractilidad de útero, que puede llevar a problemas de distosia, podemos terminar con una cesárea, ¿sí? Todos estos factores están correlacionados, a su vez pueden causar una disminución del consumo de materia seca, directo o indirecto, y terminar siendo un factor predisponente para este tipo de enfermedades, que puede ser primero que vamos a tener la retención de placenta en los primeros momentos, primer día posparto, pero después puede llevar a una metritis, y como consecuencia de la retención de placenta o directamente, y después, metritis estamos hablando de las primeras 2 semanas posparto, y finalmente también pueden llevar a una endometritis ya más avanzado posparto, después de las 3 semanas posparto, donde es más crónica, localizada y sin afección sistémica. A su vez, todos estos factores predisponentes también pueden afectar o producir problemas ováricos, más comúnmente que es anovulación o anestros, y hay también datos de correlación entre problemas uterinos con problemas ováricos a nivel de lo que sería la absorción por un sistema de mecanismo de contracorriente, pueden llegar bacterias y toxinas directamente a los folículos ováricos y afectar la calidad del ovocito. Todo esto está correlacionado. No vamos a perder mucho tiempo en esto porque Pablo dio una excelente presentación de todas estas correlaciones de estos sistemas. De hecho, Curtis hace muchísimos años había presentado ya un cuadro donde están las correlaciones de todas las enfermedades con valores de las correlaciones, etc. O sea que esto no es nada nuevo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que siempre se menciona es la inflamación como algo patológico, ¿no? Bueno, tenemos que usar antiinflamatorios, por ejemplo, cuando nos golpeamos, o ese tipo de cosas, tanto en humanos como en animales, pero la inflamación debemos diferenciar lo que es fisiológico versus lo que es patológico y lo que es bueno versus malo, ¿no? Todas las vacas posparto tienen contaminación bacteriana del útero, ¿sí? Después del parto, y los mediadores del sistema inmunológico, la mayoría de los estudios han demostrado que los mediadores del sistema inmunológico, que acá hay algunos mencionados, interleucina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, etc., son iguales tanto en las vacas sanas como en las vacas afectadas con problemas uterinos. ¿Cuál es la diferencia del proceso inflamatorio entre una vaca sana y una vaca con problemas uterinos? Es principalmente la magnitud, la regulación, la duración y la efectividad de la respuesta inmune. Acá ya tenemos un gráfico que manifiesta un poquito eso. ¿Sí? En una vaca saludable lo que queremos posparto es una respuesta inflamatoria aguda, fuerte, pero corta. ¿Sí? Que la vaca se recupera rápidamente y la inflamación desaparece. Si hay una respuesta inflamatoria excesiva que persiste por mucho tiempo, no vamos a tener un problema de metritis en las primeras semanas, pero probablemente como esa inflamación persiste a lo largo del tiempo por muchas semanas, ¿sí? Y hay una inflamación excesiva, se puede terminar en un proceso inflamatorio crónico que deriva en una endometritis. Por el otro lado, cuando el animal tiene una respuesta inflamatoria insuficiente posparto, ¿sí? No es suficiente para combatir la contaminación bacteriana del útero y puede terminar con un problema de metritis inmediatamente posparto y finalmente terminar con un problema de endometritis derivado posparto porque la respuesta inflamatoria sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, la inflamación con la magnitud suficiente, determinada, circunscripta en un periodo de tiempo, es buena
para tener una transición exitosa. Ahora, ¿cuál es el impacto un poco de lo que habíamos cuando Pablo estuvo hablando, le mostró los distintos órganos, se focalizó en la parte metabólica, hígado, etcétera, no tanto en lo que es útero y ovario? Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué hablamos de la salud uterina y la salud ovárica? Son necesarias para lograr que esas vacas se preñen lo antes posible. Sí, en este gráfico puede ver este estudio, lo que compararon fueron vacas que estaban cíclicas, es decir, que el ovario funcionaba bien, estaban ciclando, y vacas que no tenían endometritis citológica. Endometritis citológica es una endometritis, o sea, lo que hacían es, la diagnosticaban a través de citología uterina, ¿sí? Es la que llamamos endometritis crónica, es la típica endometritis que ocurre después de los 21 días, ¿sí? Entonces las clasificó a las vacas en no tener nada, entonces, cíclicas y saludables, que es la barra negra, en vacas que eran cíclicas, pero tenían citológica endometritis, que se llama acá, que es la endometritis citológica, que son estas. Vacas que que el útero estaba normal, pero que eran anovulatorias, ¿sí? Que no estaban ciclando, y las vacas que tenían las dos. Lo que pueden ver es que hay un efecto aditivo entre la enfermedad uterina y la ciclicidad ovárica. Este gráfico lo que muestra es la proporción de vacas preñadas por unidad de tiempo, en días en leche, ¿sí? Ustedes piensan, a los 50 días en leche nadie estaba inseminada todavía, el 100% de las vacas estaba vacía, la proporción de vacas no preñadas. A medida que se empiezan a preñar, esas líneas empiezan a bajar. Esto es un análisis de supervivencia. Cuanto más rápido baja esta línea, más rápido se preñan las vacas. Como pueden ver, por ejemplo, el 50% de las vacas aquí estaba preñada antes de alrededor de los 125 días en leche, mientras que cuando las vacas tuvieron endometritis citológica o eran anovulatorias, tardaron más en preñar, ya estamos hablando más cerca de los 150 días de leche. Y cuando las vacas tuvieron las dos cosas, pueden ver el efecto aditivo de las dos enfermedades, tanto útero como ovario, donde el tiempo a la preñez se extendió muchísimo más. ¿Sí? Por eso es importante arrancar con una vaca saludable al momento de que empecemos la inseminación. ¿Qué herramientas tenemos para manejar eso? Herramientas básicas, ¿no? No vamos a hablar de tratamiento de endometritis o tratamiento de metritis, sino que la idea es prevenir, trabajar en la prevención. Entonces, no sé si han escuchado, muchos de ustedes a lo mejor habrán escuchado de este concepto nuevo que se llama el ciclo de alta fertilidad. Y se basa en estos datos que fueron publicados por el grupo de Richard Perley en Michigan State, que Perley, si se acuerdan, para los que leen un poco de ciencia, fue el primero que publicó el trabajo, fue el que hizo el primer OSI. Richard Perley era el primer autor de ese paper y Milo Whitman era el director de la tesis, fue en el 96. Bueno, siguen trabajando. Como pueden ver, en este trabajo, lo que ven es el intervalo entre partos y la condición corporal al parto. Y ven que cuanto más largo es el intervalo entre partos, y acá lo tienen en días, ¿sí? 391 días, y va a subir hasta 438, mayor es la condición corporal al momento del parto, lo cual es lógico. Tienen las estancias más largas y terminan pariendo, se preñan tarde, terminan pariendo más cortas. ¿Sí? Ahora, esto también es lo mismo, el intervalo entre partos, pero ven cómo es el cambio de condición corporal posparto. Cuanto más largo es el intervalo entre partos, mayor es la pérdida de condición corporal posparto. Y tienen incluso animales, con esta dataset, animales que casi no perdían condición corporal, ¿sí? Entonces, cuanto más largas son las lactancias, cuanto más tardamos en preñarlas, esas vacas van a ser más gordas al momento del parto y van a tener una mayor pérdida de condición corporal. No estoy diciendo nada nuevo hasta ese momento. ¿Qué pasa con esas vacas que pierden más condición corporal, que son más gordas al momento del parto y pierden más condición corporal? Tienen una mayor incidencia de enfermedades, pueden ver en este gráfico también. Cuanto mayor es el cambio de condición corporal, cuanto mayor es la pérdida, mayor es la incidencia o los eventos de enfermedades postparto. Y cuando se mira la reproducción, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vacas que las dividieron entre vacas que mantuvieron o ganaron condición corporal posparto en los primeros 30 días versus las vacas que perdieron condición corporal posparto. Lo que ven que dentro de la primípara la diferencia en tasa de concepción a la primera inseminación es 7 puntos porcentuales y en la multípara es 8. Estamos hablando de 12 puntos porcentuales, ¿sí? Es decir, gran diferencia
en la tasa de concepción al primer servicio entre las vacas que pierden más condición corporal versus las vacas que pueden mantenerse o recuperarse rápido. Entonces a esto lo llamaron el ciclo de alta fertilidad, ¿sí? ¿A qué se refiere el ciclo de alta fertilidad? Pueden empezar por el cuadro que ustedes quieran, pero vamos a empezar por esto. Son vacas que se preñan temprano, se preñan antes de los 130 días en leche o hasta los 130 días en leche. Por lo tanto, como se preñan temprano, tienen menor condición corporal al momento del parto, no llegan a ganar tanta condición corporal, no llegan a parir gordas. Por lo tanto, como paren más flacas, tienen menor problemas de salud postparto, y eso lleva a una mayor tasa de concepción postparto. Y otra cosa que no estaba acá, pero que también demostraron en este paper, es que tienen la menor cantidad de pérdidas embrionarias, esas vacas, porque obviamente cuando tienen más enfermedades postparto está también asociado a mayor pérdidas embrionarias. Y eso lleva a que nuevamente queden preñadas tempranas en la lactancia y se mantenga y se perpetúe este ciclo. Es utilizar básicamente un concepto viejo que ya lo sabíamos, ¿no? De esto de que cuando las vacas se preñan muy tarde, paren gorda y empiezan a tener problemas, pero ponerlo todo junto de esta manera con datos que soportan esta asunción de que las vacas que se preñan temprano tienen menos problemas en la siguiente lactancia y se vuelven a quedar preñadas temprano. ¿Qué otra herramienta tenemos para disminuir lo que son enfermedades de transición y que pueda llevar a tener un impacto también en la fertilidad, ¿no? Y una de las herramientas que más está teniendo un mayor auge en la actualidad en muchos países, y discúlpenme, estoy bastante nuevo en Argentina, no sé cuánto se está usando hoy por hoy esto en Argentina, pero es la selección genómica, ¿sí? La selección genómica ha tenido un boom donde pasamos de seleccionar genéticamente o usarlo simplemente en toros a empezar a utilizarlo cada vez más en nuestra reposición, en nuestras hembras. Entonces acá tienen un ejemplo cómo este está determinado como índices compuestos, como en este caso el mérito neto, que está calculado por el CBCB, o hay dos más grandes, uno es calculado por el CBCD, el mérito neto, y el otro es calculado por Zoetis directamente, que también tiene test genómicos del mercado, que calcula el Daily Wellness Profit. ¿Sí? Y los dos, este está actualizado en 2020, no es el más nuevo de todos, pero 2022 creo que hay uno nuevo, y esto el CBCD actualizado en 2021, pueden ver cómo ya la selección genética, cuando seleccionamos vacas por índices compuestos, cómo se le da cada vez más importancia a otros parámetros genéticos, y no solo a la parte productiva. Si ven acá, la parte productiva está en azul, leche, grasa, proteína, pero después tienen toda la parte de conformación en amarillo, parte de fertilidad, por ejemplo, en verde, y tienen toda la parte de longevidad y salud. Cada vez se le da más importancia, más peso a la longevidad, la salud y la fertilidad en la selección de vacas como, por índices compuestos como el mérito neto. Lo mismo para el Daily Wellness Profit, que es de Zoetis, y cómo se le da cierto peso a la parte productiva, pero después cómo se empieza a seleccionar cada vez más por otros factores, otros parámetros que determinan longevidad, salud, fertilidad, etc. Y esto es un ejemplo con datos nuestros. Nosotros hicimos un estudio muy grande en vaquillas, usamos 9.000 vaquillonas por grupo, dividido en distintos grupos, pero todas las vaquillas tenían datos genómicos, y lo que hicimos fue dividirlo en, por ejemplo, en este caso, estoy mostrando, es vida productiva, Genomic Productive Life. Lo dividimos en las vacas en tertiles, las vacas que tenían baja, medio y alta, y el 33% más bajo, el 33% del medio y el 33% más alto, lo dividimos en alta, media, baja, para el parámetro, ¿sí?, de vida productiva, que es uno de los parámetros que tenemos por acá. Entonces, y esto que ven acá es la parte fenotípica. ¿Cuál fue el porcentaje de animales o la incidencia de endometritis postparto? Estos son todos animales de primera lactancia. Y ven cómo estos son todos animales diagnosticados exactamente a los 25 días de leche con Metricheck. Y ven cómo la reducción es lineal, ¿sí? En animales que tienen vida productiva más alta, cómo pasa a ser de 24% en las de baja a 16, 17, a 9%. ¿Sí? Gran impacto de cómo bueno, esto demuestra cómo la selección genética funciona bien, cuál es el impacto que tiene, ¿no?, en lo que es la salud y en lo que es, obviamente, la fertilidad. Por ejemplo, hablando de fertilidad, esto es lo mismo, las vacas ahora se clasificaron por bajo, medio o alto Genomic DPR, que es
daughter pregnancy rate, la tasa de preñez de las hijas, es un parámetro de reproducción. No estamos hablando simplemente de tasa de concepción, que también hay otros parámetros acá. Esto está en más tasa de preñez de las hijas. Y pueden ver la tasa de concepción al primer servicio. Todos los animales fueron sincronizados con doble ópsis, todas primera lactancia. Como ven también ese incremento lineal, donde las de alta fertilidad o las de alto DPR preñaron un 61% al primer servicio de la tasa de concepción versus un 42% de las bajas, ¿sí? O sea, la genómica tiene un altísimo impacto, la selección genómica, tanto en lo que es salud como en fertilidad, entre otras cosas, ¿no? Ahora, cuando seleccionamos, o cuando ven esto, ¿no? ¿Qué van a decir? Bueno, perdón, cuando vean esto, van a decir, bueno, empiezo a seleccionar todo por DPR o por vida productiva, pero para eso existen estos índices compuestos, para no basarse solamente en un parámetro. ¿Por qué? Porque si ven las correlaciones entre parámetros, por ejemplo, esto es el DPR de genómica y esto es la genómica para la producción de leche fluida, genómica para la producción de grasa, genómica, el trait genómico para la producción de proteína. Pueden ver cómo la correlación es negativa, ¿sí? Si ven la pendiente de esta curva, ¿sí? Es 215. ¿Qué quiere decir? Que los animales producen 215 libras de leche menos durante la lactancia por cada punto extra de DPR. Es decir, cuanto más alto es el DPR, más baja es la producción. Y eso se basa en lo que ya se veía y se había publicado 30 años atrás sobre las vacas más productoras se preñaban menos, que se discutía si sí o si no. En general, fenotípicamente, las vacas más productoras, como dijo Pablo, son las más sanas y se preñan mejor. Pero dentro de las más productoras, si lo podemos clasificar genéticamente, sí las vacas de mayor genética productiva tienen menor fertilidad. Ahora, cuando usamos un índice compuesto, pueden ver la correlación entre DPR y mérito neto, como no existe correlación. Esa línea esa pendiente es básicamente recta. ¿Por qué? Porque incluye un poco de fertilidad, otro poco de producción, otro poco de vida productiva. Entonces, cuando seleccionemos genéticamente, basarnos en ese índice compuesto. Y ahora lo dejo a Pablo y vamos a empezar a concluir un poco todo lo que estuvimos nombrando. Gracias, Mati, excelente. Bien, ahí justo veía una consulta en el chat también y preguntaba que qué recomendaciones teníamos. Ahora vamos a tratar de brindar algunas cuestiones básicas para tratar de lograr esas vacas sanas y fértiles. Y bueno, cualquier cosa, José, lo seguimos charlando. Básicamente, para lograr vacas y sanas y fértiles, tenemos que trabajar fuertemente en bienestar animal, que acá hemos hablado muy poco o nada, que es otra materia aparte. Hablamos algunas cuestiones de manejo y ahora vamos a seguir internalizando un poquito en eso. Hacer la planificación, obviamente cualquier sistema rentable, mínimamente atrás hay algo de planificación y esto es importantísimo, sobre todo en esta dinámica de los rodeos, que las vacas tienen que ingresar en una determinada fecha al preparto, parir, luego salir, ingresar a un lote de transición o de lote de vacas frescas, luego hacia un lote de punta y demás. Eso necesita muchísima planificación en la organización del personal, en la organización de los lotes, la capacidad de cada uno de los corrales y demás, y por supuesto el asesoramiento. Matías estuvo tocando algunas cuestiones de reproducción, yo estuve hablando al principio de algunas cuestiones de sanidad y ahora vamos a hablar algunas cuestiones específicas de nutrición. Si querés avanzar, Mati. Bueno. Obviamente... Para que si decís inmunidades, si decís metabolismo, tenés que tomar un trago. Tengo agua. Okay. Todas estas cuestiones entonces sumadas, lo que nos van a dar una menor incidencia de enfermedades en cada uno de nuestros rodeos. Si querés andar avanzando. Y esto es lo que Mati comentaba, el cuadrito de Curtis, la interrelación entre las enfermedades. Fíjense, desde el año 85 ya se estableció que, por ejemplo, en los dos extremos ven la hipocalcemia al parto o la cetosis subclínica, cómo predisponen a los animales a tener, por ejemplo, retención de placenta, distocias, mastitis, prolapsos uterinos, repetición de servicios, ovarios quísticos, anestros, mortalidad embrionaria y distintas patologías que inciden sobre la reproducción de los animales. Y esto obviamente con el tiempo se fue trabajando y la incidencia es diferente en cada uno de los rodeos y demás, por lo que no se puede generalizar, pero básicamente lo que se trata de mostrar y se trató de mostrar en aquella época es que
porque todas las enfermedades del periodo de transición están interrelacionadas entre sí y básicamente van a impactar en los índices reproductivos de nuestro rodeo. Bien, entonces algunas recomendaciones que queríamos brindarle muy generales en base a la formulación de dietas. En el preparto, utilizar el plan de 3 semanas preparto, o sea que los animales ingresen con 255 días aproximadamente de gestación para que transcurran esos 20 días en el lote preparto, consumiendo una dieta que le aporte aproximadamente 17 megacalorías de energía neta de lactancia por día. Eso se logra con dietas que tengan una densidad energética de 1,45 megacalorías por kilo de materia seca y tenemos que cuidar los ingredientes para tratar de lograr una dieta que tenga entre 25 y 33% de FDN para no incurrir en pérdidas o baja capacidad de consumo de los animales. A su vez, una recomendación que nosotros brindamos y la hemos hecho durante el tiempo que venimos trabajando en transición, y bueno, la evidencia en todo el mundo indica que utilizar sales aniónicas para lograr dietas catiónicas aniónicas negativas, que más o menos ronden los 100 miliequivalentes por kilo de materia seca en vacas multíparas, es una muy buena estrategia para minimizar los problemas de hipocalcemia clínicas y subclínicas al parto. También otra recomendación para tratar de evitar la competencia entre los animales en el lote de preparto y también en el posparto es separar las vacas multíparas y primíparas. Pero va más allá de la competencia, que creo que todos sabemos. Obviamente la primípara es mucho más sumisa que la multípara y por ahí, si no tenemos suficiente cantidad de comederos, espacio y cantidad de comida, los animales primíparos van a terminar consumiendo menos. Es porque las primíparas todavía necesitan un poco más de proteína en su dieta porque son animales que están desarrollándose, que están creciendo. Entonces, aportar un 14-15% de proteína cruda en la dieta para tratar de satisfacer esas necesidades de 1100-1200 gramos de proteína metabólica que necesitan los animales por día. A su vez, las multíparas tienen menores requerimientos de proteína, alrededor de 800-900 gramos por día, y lo podríamos lograr con más o menos 13% de proteína cruda. Eso en cuanto al manejo preparto. Después vamos a hablar de unas consideraciones generales de cómo deberíamos alimentar y demás, pero eso es básicamente para la formulación de la dieta preparto. En el posparto, obviamente nosotros lo que tenemos que tratar de, de aumentar y eficientizar es el consumo de materia seca. Entonces deberíamos utilizar forrajes de muy buena o muy alta calidad para las dietas de transición o de lote de frescas, que tengan alrededor de 27 al 30% de fibra detergente neutra, contenidos proteicos que ronden los 17-18% de proteína cruda, que son alrededor de 12-12,5 de proteína metabólica. Revisar algunos aminoácidos limitantes, esto principalmente en vacas de muy alta producción. La metionina y la lisina terminan siendo aminoácidos que limitan la producción de leche y no dejan expresar su potencial productivo a los animales. Y una estrategia para aumentar la densidad energética de la dieta y bueno, lograr a veces mejores índices en reproducción y demás, son muchos trabajos que están en desarrollo, es la suplementación con algunas fuentes de algunos ácidos grasos. Obviamente, los ácidos grasos hay distintos tipos, pueden ser saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, y tienen distintos efectos según la fuente de esos ácidos grasos que utilicemos. Por lo que en el posparto, enriquecer dietas con ácidos grasos, además de aumentar la densidad energética, por tanto, podríamos tratar de suplir esa energía que limita la producción, también podríamos mejorar índices reproductivos y salud y demás. Bueno, lo que hablábamos antes de condición corporal, ¿no? Antiguamente se buscaba un 3,75, a lo mejor al secado o al parto, se buscaba tener reservas en los animales. Hoy esa tendencia se hace cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Hoy ya en Estados Unidos se está hablando más de vacas, prefieren vacas de 3 a 3,25 que de 3,75 a 3,5. Es difícil de manejar muchas veces en sistemas pastoriles o en sistemas donde no podemos garantizar la dieta adecuada postparto en los primeros 100 días de leche, pero idealmente lo que queremos evitar es vacas gordas. Como pueden ver acá,
no hay en ningún momento ninguna recomendación que sea de más de 3.5. Incluso se llega hasta 2,75 considerándose algo normal. No queremos la vaca de 2.5, no queremos la vaca de más de 3.5. Idealmente queremos vacas que pierdan, cambien la menor cantidad posible esa condición corporal. Para lograr eso, ¿sí? Necesitamos ciertas cosas muy básicas que son el ABC del manejo del campo, ¿no? Como tener buena disponibilidad de alimentos y siempre libre acceso a la comida, que el animal cuando quiera comer tenga disponible, ¿sí? En cantidad y en calidad, que tengan los requerimientos cubiertos al pico. Remanente del comedero hablamos de más del 3% y ahí es un poco variable, ¿sí? Queremos tener por lo menos 3% porque cuando estamos en menos del 3%, muchas veces cuando lo que juntamos, si logramos, tenemos un manejo confinado donde podemos juntar y pensar y pesar el remanente. Muchas veces cuando tenemos menos del 3% no quiere decir que estamos haciendo un manejo excelente, sino que ya eso es algo que la vaca ya ni siquiera llega a comer. Y lo otro interesante del remanente es que el remanente sea, o sea, es que la mezcla sea lo suficientemente buena y el tamaño de partículas sea lo suficientemente bueno para que el remanente sea lo más parecido posible a la dieta original. Muchas veces vemos que en el remanente están todos los pedazos de, los mexicanos llaman olote, a los pedazos del choclo que cuando lo pican mal o cuando algo funciona mal o piedras o ese tipo de cosas, cuando es para la calidad, tenemos que evitar eso, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces, lo he visto, muchas veces tienen un remanente del 5 o 6% y pensamos que está todo bien, pero lo que hacen depende de la hora de la tirada. La última tirada a lo mejor les sobra, pero tuvieron 3, 4 horas sin comida en el momento importante, ¿sí? Entonces a la larga, bueno, les sobró el 6%, pero porque la última tirada a lo mejor fue a las 11 de la noche, pero de entre las 5 de la tarde y las 8 le faltó comida. Nunca le debe faltar, siempre hay que empujar, siempre tienen que tener comida enfrente y todo bien manejado debemos buscar un 3%, un poco más. Con respecto a los BHB posparto, ¿sí? Beta-hidroxibutirato posparto, queremos que estén en menos de 1.2, ¿sí? Generalmente, si me enfoco un poco, lo que se hace es, si podemos hacer un manejo de grupo, sacar sangre entre 12, 15 vacas posparto, dentro de las que tienen entre 3 y 14 días en leche. Queremos tener menos de un 15% de vacas con lo que le llaman cetosis subclínica, que después, si tienen preguntas, puedo hablar un poco más de eso. Está cambiando un poco el concepto, pero la idea más como manejo global, manejo nutricional, que sea un indicador que nos permita hacer cambios necesarios o buscar si hay inconvenientes tanto nutricionales como en el manejo no nutricional que hagan que esos animales estén perdiendo mucha condición corporal y movilizando mucha grasa. Por otro lado, obviamente, minimizar la pérdida de condición corporal postparto. Estamos hablando de menos de un punto, idealmente 0,5 o menos entre el parto y pico de producción. A su vez, cuando se utilizan dietas aniónicas, que es la recomendación que brindábamos para tratar de prevenir las hipocalcemias en el posparto, y obviamente con la hipocalcemia, que sería como la puerta de entrada a múltiples otras enfermedades, cuando utilizamos estas sales aniónicas tenemos que monitorear el pH de la orina para ver cómo está funcionando esa acidificación que tratamos de generar con la incorporación de esta tecnología. Para eso deberíamos muestrear el número significativo de animales que hayan estado al menos 5 días consumiendo la dieta catiónica aniónica, que en general con 48 horas de consumo ya los pHs tienen una tendencia a descender dependiendo el tipo de mineral que esté constituyendo esa sal. Y lo que deberíamos tratar de lograr es que estemos con pH de orina entre 5,5 y 6,8. Por ahí los pHs alrededor de 5 son quizás menos recomendados por la cuestión de esta acidificación que genera en el metabolismo en general del animal. Y deberíamos muestrear cada 1 o 2 semanas los animales, o cada vez que modificamos un ingrediente de la dieta, porque básicamente la diferencia catiónica-aniónica es una ecuación que tiene en cuenta los distintos alimentos que utilizamos, la concentración de algunos minerales de esos alimentos que utilizamos, y contrarrestan los aniones que nosotros le ingresamos con la sal aniónica. Entonces, cuando nosotros modificamos algún ingrediente en la dieta, sería importante monitorear a los animales a los poquitos días para ver si deberíamos disminuir o aumentar la dosis de sales aniónicas.
Obviamente esto siempre es preferible hablarlo con la persona que maneje la nutrición de los rodeos. Lo que tenemos que tratar de generar es que más del 80% de las vacas que nosotros muestreamos estén dentro del rango que nosotros querramos de ese pH. Eso es que el coeficiente de variación sea menor al 8%. Y puede haber múltiples variaciones en el pH que se pueden deber al consumo de materia seca. Algunas vacas comen más, otras comen menos, algunas no, por diferentes cuestiones no pueden acceder al comedero, como por ejemplo en el caso de competencia o insuficiente cantidad de comida, entonces obviamente la acidificación va a ser mucho menor. Por cuestiones de mezclado, que no necesariamente la culpa la va a tener el mixero, sino que puede ser el mixer que esté en malas condiciones y no esté funcionando bien el mezclado. También por ingredientes, que hayamos cambiado un ingrediente o haya ido mayor cantidad de un ingrediente que de otro. Por selección propia de los animales, porque estén mal mezcladas las sales aniónicas, las vacas prefieren ir a comer a otro lugar, o también por contaminación de la muestra. Si vieron el video ahí del que adorna la presentación, hay un método de estimulación para que las vacas orinen, y en eso puede ser que las vacas también defequen, y por tanto algo de materia fecal puede ingresar a nuestro recipiente donde medimos el pH, y el pH puede ser cambiado por la materia fecal presente también en esa muestra. Una cosa, Pablo, que estaba pensando mientras hablaba de todo esto, es que puede haber, esta es un tipo de estrategia que es la más usada a nivel mundial y con más datos, pero Sí. ahora se está también usando, no sé si está allá en Argentina o no, pero hay otra estrategia que en lugar de que se basa en otro tipo de función, en lugar de acidificar, de producir una acidosis metabólica que haga que se empiece a movilizar calcio y disminuir la cantidad de potasio. Que se trata de hacer con este tipo de dieta, ¿no? Una dieta con la menor cantidad de potasio posible, más la incorporación de sales aniónicas para unir, para disminuir hacer una desproporción entre la cantidad de aniónicos y cationes. Hay otra estrategia que lo que se hace es usar un secuestrante, un quelante del fósforo. Antes se pensaba que era de calcio, pero en realidad es del fósforo. Y en este caso no se monitorea pH, no se genera acidosis metabólica, el pH es normal, pero lo que se hace es, se usa un compuesto, que es una zeolita, que se une al fósforo, y de acuerdo a la cantidad de fósforo en la dieta es la dosis que se utiliza. En este caso es otro tipo u otra manera de controlar el balance de calcio pre y postparto, ¿no? Perfecto, sí, gracias por la aclaración, Mati. Es como decías, básicamente son 3 las estrategias. La verdad que no conozco un tambo en el país que esté usando secuestrantes, sí utilizando dietas bajas en potasio. Y la mayor parte de los tambos obviamente utiliza sales aniónicas. Sí. Exacto. Nosotros hicimos un estudio grande comparando el Jersey y los Holstein, comparando un programa de DICAT, un programa de sales aniónicas versus este otro programa, y funcionan los dos los dos bien, no hubo diferencias entre el programa, la diferencia es que hay opciones y que lo que permite muchas veces, hay regiones, Estados Unidos o en otro lado, donde es muy difícil conseguir forraje que sea bajo en potasio, entonces todavía podés hacer dietas sin renegar para buscar esos forrajes, pero por otro lado, generalmente es un poco más caro, o sea, tenés que jugar un poco con eso para ver qué estrategia conviene en cada lado, ¿no? Pero las dos funcionan bien. Perfecto. Seguimos con las recomendaciones. Bueno, un poco esto de la parte de monitorear los BHB que hablábamos antes, ¿sí? Una de las cosas que se puede hacer para monitorear lo que es el balance energético y ver qué proporción de animales está perdiendo está movilizando muchas grasas, es medir los NEFA preparto. Ahora, no es una estrategia práctica o aplicable normalmente que se usa en los tambos, se usa para investigación, se usa muchas veces si hay un problema puntual y se quiere determinar qué es lo que está pasando, pero lo más común es medir directamente postparto los beta-hidroxibutiratos del día 3 al 14, elegir 15 a 20 vacas semanales que estén entre esos días e ir midiendo y interpretar lo que decías antes, el punto de corte de 1.2, las que están por encima de eso, si hay más del 15% por encima, indica que hay un problema y hay que monitorearlo. Un poco con la experiencia práctica, lo que hemos visto muchas veces es que es muy variable semana a semana. Entonces, algunos asesores lo que están haciendo es esperar que haya, algunos usan 2, algunos usan 3 puntos seguidos
por encima, o dos semanas seguidas por encima, con una mayor de 15% por encima de 1.2, para actuar. Muchas veces uno actúa demasiado rápido cuando en realidad es súper variable, semanalmente lo que trata de hacer es un rolling average, promedio ponderado. Y por último, esto que ya lo venía hablando Pablo, ¿no? Que es fundamental asegurarse el consumo de materia seca, ¿sí? Por un lado, lo que es con el espacio de comedero, con el estrés social, con la competencia, si podemos separar vacas de vaquillonas, la disponibilidad de comida. Y por otro lado, asegurarse que lo que nosotros formulamos, ¿sí? En papel es lo más parecido a lo que la vaca está comiendo. Eso depende de un montón de cosas, desde el mezclado hasta fundamentalmente el tamaño de partícula. Cuando usamos tamaño de partícula muy grande, los animales empiezan a seleccionar, comen lo que quieren y no lo que nosotros queremos, papel. Bien, en eso, obviamente, en trabajar de asegurar el consumo de materia seca, no es solo por una cuestión de que la vaca produzca más leche, sino que obviamente el consumo de materia seca pre y postparto es el factor clave o determinante de un buen rendimiento productivo. También para mantener el estado de salud, como dijimos, el sistema inmune requiere de muchísima energía para activarse y ejercer su función. Y obviamente, para tratar de reducir ese balance energético negativo para que las vacas no acarreen todos esos problemas sanitarios a posterior. Para eso tenemos que tener también suficiente espacio de comedero para que todas las vacas tengan al mismo tiempo disponibilidad de comida. Matías hablaba de la cantidad de horas o la cantidad de remanente que tiene que tener, pero además de eso tenemos que asegurar en una vaca preparto y en el lote de fresca que al menos 22, 23 horas por día las vacas tengan disponible la comida y que puedan acceder de manera natural al comedero. Esa dieta que esté formulada con porcentaje de FDN alrededor del 27 al 30%, FDA, que es la fibra que nos va a hacer limitar el consumo y por tanto la digestibilidad de esos alimentos, la lignina específicamente, del 17 al 21%. Y que la dieta esté formulada con un porcentaje de fibra o que tenga al menos incorporada 1 o 2 kilos de fibra. Esto me refiero a fibra cuando hablo, por ejemplo, de un heno de alfalfa, que sea fibra físicamente efectiva, que ejerza el efecto de llenado ruminal y además de que el animal pueda rumiar para mantener una buena salud ruminal y también de suficiente llenado para tratar de evitar los problemas de desplazamiento de mazo. Los tambos o los sistemas que tienen incorporados collares es sumamente importante ver la actividad y la actividad de rumia que tienen esos animales. Para quienes no lo tienen, una alternativa es ver en los animales que están en reposo, que están descansando, echados, ver qué porcentaje de esos animales están rumiando. Si están rumiando, quiere decir que la dieta está bien formulada y esa vaca que está rumiando y echando está produciendo grandes cantidades de leche. Como dijimos, el animal que no come, por tanto, no va a rumiar, y si no come, posiblemente es porque tenga algún problema de salud. Además, cuando nosotros hacemos ese lote de transición, el posparto, tratar de incorporar menos de 6 kilos de concentrados en la sala de ordeño, de los cuales los concentrados en la dieta no deberían superar el 65% para tratar de evitar todos los problemas de acidosis. La acidosis es una enfermedad súper importante también del periodo de transición que agrava muchísimo la disfunción del sistema inmune y además también la producción de leche, la reproducción y demás. Y tratar de contemplar la cantidad de almidón, que es básicamente el ingrediente o el nutriente que es el que va a generar los problemas de acidosis. Que en el preparto sea alrededor del 18 al 20%, en el lote de fresca podemos aumentar un 5% tranquilamente, sin riesgos, cuando nosotros tenemos un rumen adaptado y esa flora, las papilas ruminales y demás desarrolladas, adaptadas al tipo de dieta de transición, podemos incorporar un 5% más de almidón en el lote de fresca y con porcentajes del 20 al 25%. Y obviamente esto que decíamos con Mati, la lectura de comedero. Súper importante ver cuál es el remanente, qué tipo de remanente y cuántas horas las vacas tienen remanente o no tienen comida en los comederos para tratar de evitar todas las enfermedades. Bueno, y por último vamos a dejar la diapositiva para que la vean ustedes mientras damos el tema de preguntas, pero la idea es, en las consideraciones finales, un poco de integrar todo, ¿no? Integrar qué es la parte nutricional con la parte de manejo, con la parte ambiental, ¿no?
acaba mencionando muchas de esas cosas que son importantes para determinar un parto exitoso y una transición exitosa, ¿no? Manejo de transición para lograr buena condición corporal, reducir el riesgo de hipocalcemia, ya estuvimos hablando, alimentar para reducir el balance energético negativo, asegurar niveles adecuados de vitaminas minerales en la dieta, que creo que fue una de las preguntas que estaba en el chat, evitar estrés social, lo que hablábamos por ahí de separar los lotes de vacas y vaquillas, asegurar confort y un ambiente higiénico. Cuando hablamos de asegurar confort, no tocamos absolutamente nada de estrés por calor. Estamos pasando esa etapa, pero ya saben la importancia que tienen, ustedes más que nadie, que tienen que vivir todos los veranos, eso cada vez más intenso, ¿no? Y que afecta a todo, afecta a la salud, afecta al metabolismo, afecta a la producción, afecta absolutamente todo. Proporcionar buena ventilación, ¿sí? Evitar el estrés por calor, que lo estábamos mencionando. Seleccionar animales resistentes, resilientes, para que tengan facilidad al parto. Estuvimos hablando un poco de la parte de selección genética, mantener la higiene en el parto, manejar adecuadamente las citocias. ¿Sí? No tocamos todos los temas en particular, pero cuando hablamos, por ejemplo, de daño de útero, puede ser iatrogénico, puede ser que intervenimos muy rápido, que tiramos muy fuerte. Identificar animales con factores de riesgo, monitorear por este tipo de enfermedades. Esto es todo. Muchas gracias y obviamente vamos a pasar a la parte de preguntas. Sí, el que quiera abrir el micrófono. Gracias, Matías. Gracias, Pablo. Acá también les están agradeciendo en el chat. Hay una pregunta perdón, había una pregunta en el chat que hablaba del selenio. Sí, El selenio, no sé, Pablo, vos podés hablar de Argentina, pero en Estados Unidos lo que se usa de selenio es siempre el límite legal. Sí, el límite legal por un tema de contaminación es 0.3 partes por millón de selenio agregado y no se puede agregar más que eso. Entonces siempre se agrega el máximo y se trata de usar, obviamente, sales que sean orgánicas o algo de mayor disponibilidad, dado la limitante de agregar más cantidad. Vitamina E siempre se basa en los requerimientos de NRC, y ahora van a ser los requerimientos nuevos de NRC. Básicamente ahí con cualquier software que formulen, se van basando en esos requerimientos. Sí, yo creo que debo haber preguntado por algo del estrés oxidativo que mencioné en algún momento. Obviamente, cualquier carencia va a generar una enfermedad con síntomas clínicos o subclínicos. Muchas veces las enfermedades subclínicas son las más peligrosas porque no vemos una manifestación clínica, o sea, el animal no manifiesta en sí tener síntomas de que está padeciendo una enfermedad, pero obviamente tiene muchísimos problemas o acarrea muchísimos problemas atrás que van agravando ese estado de equilibrio o esa homeostasis, como llamamos nosotros en veterinaria y medicina, y termina desarrollando una enfermedad y perjudicando cada vez más si no la atendemos de manera eficiente. Como Matías decía, se administra vitamina A y selenio, generalmente cualquier suplemento vitamínico mineral que utilicemos, tanto sea oral o parenteral como inyectables, tienen vitamina A y selenio, se le puede administrar a las vacas, pero acá es clave, me parece, que trabajar en la prevención antes de llegar a eso, digamos. Cuando nosotros trabajamos en buen confort de los animales y demás, creo que esa es la clave para tratar de lograr una vaca sana y que luego llegue adecuada para ser fértil en el periodo de reproducción. Entonces son muchas cosas en conjunto, digamos, no hay ningún producto mágico. Yo, la verdad, estoy todo el tiempo escuchando por ahí propaganda de distintas empresas y demás que promocionan sus productos y está muy bien que así lo hagan, pero por ahí se plantea como el producto que viene a salvar la lechería o algo, y en realidad no es así, digamos. Hay un montón de cuestiones de manejo previa que nosotros tenemos que tener garantizadas para luego utilizar esos productos. Como decía, en el caso de la suplementación con aminoácidos, en el caso de la metionina, la lisina, que son aminoácidos esenciales y limitantes para la producción de leche, pero si nosotros tenemos vaca de 30, 32, 35 litros, posiblemente si manejamos bien la dieta a través de un buen asesoramiento, posiblemente no necesitemos incorporarlos a la dieta. Ahora, cuando nosotros tenemos vaca de 50, 55, 60 litros al pico, posiblemente esos nutrientes sean los limitantes y obviamente incorporarlo va a dar una respuesta productiva. Pablo, acá estoy viendo una pregunta
eh, Franco Torosi, que es una pregunta interesante, si hay, y no solo para nosotros, para todo lo que esté conectado, de INTA, si hay alguna experiencia con el uso de suero permeado en preparto y lo ven como fuente de energía pensando en los maíces de este año, vienen mal con la parte de energía. Mi experiencia en particular, no tengo experiencia en preparto, lo usamos mucho posparto. El preparto siempre se trata de limitar la energía y con silos de buena calidad a veces el problema es buscar alimentos que limiten energía, por eso suelo lo usamos muy poco. Ahora es una buena pregunta, ¿no? Si este año, si están los silos de maíz son muy malos, tienen muy poco grano, que se va a usar como fuente de energía. No sé, desde el punto de vista del suero, o sea, desde el punto de vista de la energía, no estaría tan preocupado, en mi caso, pero te digo, sin dato alguno, ¿no? Pero pensando desde el punto de vista macro, eh, siempre que no nos pasemos del punto de vista de la cantidad de los azúcares que se puede administrar, no sería tan malo. No sé desde el punto de vista mineral, ¿no? Que el preparto es muy interesante, no sé cuál es la composición mineral ahí del suelo y si podría estar afectando algo eso, con la estrategia de sales aniónicas. Sí, yo también desconozco Mati. Se podría ver de formular algún tipo de dieta, a ver que cómo queda y ver que si es posible. La verdad que desconozco el uso del permeado exclusivamente en el preparto, pero cualquier cosa se puede poner en contacto con nosotros y vemos de formular alguna dieta, a ver qué respuesta puede llegar a dar. De todos modos, una dieta preparto, nosotros pensamos con dietas que limiten un poco, o sea, que sean limitadas en energía, no con energía al libitum, eso se logra con 1,45, 1,49 megacalorías, con un poco de grano de maíz, a pesar de que tengamos silaje de muy mala calidad, ya podríamos estar cubriendo los requerimientos energéticos y además preparando el rumen también para una dieta de punta o de alta, luego para la lactancia. Es importante entender que el rumen en sí tiene que desarrollar todas esas papilas ruminales, esas papilas se tienen que elongar para poder absorber la mayor cantidad de ácidos grasos volátiles posibles para tratar de evitar la generación de acidosis ruminal. Entonces, el grano de maíz, si lo vamos a utilizar después en lactancia avanzada, es un buen candidato para tratar de compensar el déficit de los silajes. Bueno, gracias Pablo, gracias Matías. Todos hablan de la cantidad de datos, de la buena charla, los que están acá en el chat. Con esa finalidad van a encontrar esta charla subida al canal de YouTube del INTA Lechero muy a la brevedad y por supuesto también en nuestra página del Club Tambero, a la que invitamos a asociarse, que se asocien al club todos quienes están acá y por ahí todavía no son socios, clubtambero.org. Los estamos esperando a todos ahí. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde. Les agradecemos a Pablo y a Matías mucho por haberse sumado y haber preparado con esta eh, seriedad y con esta buena predisposición esta charla hermosa y esperamos encontrarnos pronto. Si hay algo más que decir, si no, les agradecemos y nos despedimos hasta el próximo encuentro del club o hasta encontrarnos en el grupo de WhatsApp o en la página del Club Tambero. Bien. No, yo en la misma línea, Mariana, agradecerle a Mati, la verdad que cuando lo comenté enseguida se sumó, súper predispuesto, así que gracias Mati, la verdad para mí un placer tratar de acompañarte en esto. Y bueno, gracias a todos los que participaron y la invitación, obviamente. No, gracias a todos ustedes, por supuesto. Y si tienen duda y hay alguna forma de contactarse, podemos seguir la conversación. Muchas gracias. Claro que sí, nos encuentran en nuestras redes o nos escriben y nos contactamos. En el club sí, va a estar subida también en la página del club, preguntaba por ahí Pablo, creo, un Pablo acá. Y bueno, gracias a todos por darnos su impresión y bueno, ahí Claudio también les está contestando en el chat. Bueno, hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias. Chau, Gracias, chau. nos vemos. Encuentro del club que va a ser el número 15. Muy bueno. Chau, chau. Felicitaciones.